Y la fragmentación legislativa, aunque comprende datos desde antes de 1990, solo llega hasta el 2004. En todo caso, quiero subrayar que tenemos alrededor de 2.000 observaciones correspondientes a las variables explicativas de los modelos. En esta primera tabla tenemos los resultados de las regresiones de los modelos econométricos que buscan explicar el efecto del régimen político sobre la libertad económica. Hay aquí 5 modelos que difieren uno del otro por la inclusión o exclusión de distintas variables explicativas, manteniéndose en todos ellos solo al régimen político. Como podrá verse, todos los modelos funcionan, ya que se tienen los signos esperados en sus respectivos coeficientes. En el caso del régimen político, el signo es negativo en los 5 modelos, es decir, que cuanto más se aleja del régimen político del óptimo bipartidista, menor es la libertad económica. Las variables explicativas adicionales, población urbana, origen colonial, fragmentación étnica, densidad demográfica, latitud y tamaño del país, tienen también los signos esperados. Adicionalmente, los coeficientes del régimen político son bastante estables en los 5 modelos. Por lo tanto, su significado no es anulado por la inclusión de ninguna otra variable explicativa. La tabla anterior es complementada por una de correlaciones de Pearson, en la que se muestra la relación de una a una entre las diferentes variables. Se subraya en la primera columna la relación de cada una de las diferentes variables explicativas con la libertad económica. Como puede verse, los coeficientes tienen también los signos esperados, con la sola excepción del origen colonial, que cambia a un ligerísimo valor negativo. Debe también indicarse que no se observa una colinealidad elevada en la relación de las diferentes variables explicativas. En una segunda tabla, incorporamos la variable de régimen político multiplicado por el sistema de gobierno presidencial, encontrando también los signos esperados. El signo negativo de los coeficientes de esta variable significa que cuanto más se aleja un país del óptimo bipartidista bajo un sistema presidencial, menor es la libertad económica. Ocurre lo mismo con la incorporación de la variabilidad del régimen político en los modelos 4 y 5. Los coeficientes también tienen signo negativo, es decir, que cuanto mayor es dicha variabilidad, menor es la libertad económica. Los coeficientes de la variable multiplicativa del régimen político por sistema presidencial son también bastante estables en los modelos 1, 2 y 3. Ello implica que el significado de esta variable no está contenido en las variables explicativas adicionales que se incorporan en dichos modelos. Por cierto, los signos de los coeficientes de estas variables explicativas adicionales son también los esperados en todos los casos. Estos modelos son también complementados por una tabla en la que se muestra la relación una a una de las variables, subrayándose las variables explicativas con la libertad económica. Como puede verse, los coeficientes de correlación tienen también los signos esperados, iguales a los obtenidos en los coeficientes de los modelos de regresión, con la sola excepción del origen colonial, que cambia a negativo. Sin embargo, el coeficiente de correlación entre estas dos variables es apenas de menos 0.01. El coeficiente de correlación de 0.69 entre régimen político y presidencialismo por régimen político es también esperado, ya que la primera es parte de la segunda. Así podemos decir que tenemos 3 hallazgos. Primero, cuanto más se aleja la distribución de los asientos del Congreso de 0.5, ligeramente menores resultan las probabilidades de afirmación de la libertad económica en el tiempo. Segundo, esto es especialmente cierto en el contexto de un sistema de gobierno presidencial, con separación de poderes. Y tercero, la variabilidad del régimen político también afecta las perspectivas de la libertad económica. Respecto a las variables explicativas adicionales, tenemos que ninguna anula el significado del régimen político sobre la libertad económica, pero cada una tiene su propio significado. Las probabilidades de afirmación de la libertad económica en el tiempo están correlacionadas negativamente con la fragmentación étnica y con el tamaño del país, pero están correlacionadas positivamente con la población urbana, con la densidad demográfica
y con el alejamiento de la línea ecuatorial. El efecto menos claro sobre la libertad económica, sobre las perspectivas de la libertad económica en el tiempo, es el de la colonización anglosajona, felizmente. Si todas las variables tienen los signos esperados, el mejor modelo es el que incorpora más variables. El modelo preferido sería uno de los que comprenden 5 variables, aquel, por ejemplo, que incluye el coeficiente de determinación R cuadrado más elevado, el modelo 3 de la segunda tabla. Este incluye las siguientes variables: régimen político por presidencialismo, población urbana, colonización anglosajona, fragmentación étnica y densidad demográfica. Si se quisiera identificar las variables de más fuerte correlación con la libertad económica, en base a las tablas de Pearson, tendríamos que son las siguientes. Primero, población urbana. Segundo, régimen político por sistema presidencial. Tercero, variabilidad del régimen político. Las más débiles, a su vez, serían las siguientes: colonización anglosajona, régimen político solo y fragmentación étnica. Aunque los modelos económicos funcionan, debe señalarse que tienen importantísimas limitaciones, siendo la principal de ellas los bajos coeficientes de determinación R cuadrado. Especialmente notorio es el caso del modelo 1 de la primera tabla, que solo incluye al régimen económico, teniendo apenas un coeficiente de determinación de 0.06. De hecho, en el gráfico de dispersión de observaciones de esta correlación difícilmente puede identificarse una relación lineal negativa. Especialmente perturbadores son los puntos correspondientes a los países nórdicos de Europa, que tienen una alta puntuación tanto en régimen político como en libertad económica. Sin embargo, a pesar de ello, consideramos que esto no invalida el trabajo, ya que los coeficientes este tipo de coeficientes bajos son frecuentes en modelos en los que se trabaja con variables de naturaleza política. En todo caso, el modelo 1 de la segunda tabla, que solo incluye como variable independiente el régimen político multiplicado por el presidencialismo, obtiene un coeficiente R cuadrado notoriamente más elevado. Los modelos que incorporan las variables explicativas adicionales obtienen coeficientes de determinación también más elevados. Resulta claro que el régimen político de ninguna manera explica por sí solo la afirmación de la libertad económica en el tiempo. No obstante, puede conjeturarse que un mayor rezago del régimen político permitiría encontrar un mayor efecto sobre la libertad económica. Si se colocan datos de panel coincidentes en el tiempo, no se obtiene el signo esperado. Este va surgiendo conforme se va rezagando el régimen político respecto a la libertad económica. Eventualmente, pues, con una mayor disponibilidad de data, podría llegar a identificarse un rezago óptimo. Especulo 30 años. Además de las limitaciones indicadas, debe también indicarse si hubiera sido deseable incluir otras variables explicativas adicionales, como la estructura del Estado y la monarquía constitucional. ¿Acaso la excepción de los países nórdicos de Europa sería también explicada por la existencia de una monarquía constitucional? También podría resultar relevante la topografía y el avance de los medios de comunicación, por su evidente impacto en la integración de las sociedades. La falta de data disponible hace imposible por ahora incluir esas variables adicionales. Una última, pero no menos importante limitación del estudio radica en la referida a la fragmentación legislativa y a la data referida a la fragmentación legislativa y a la fragmentación étnica. En ambos casos se trata de fotos que reflejan una situación en un momento determinado, sin reflejar los cambios que luego pueden darse. La fragmentación legislativa muestra la composición del Congreso en el momento de su instalación, sin considerar las alianzas postelectorales que puedan ocurrir a nivel del Congreso. Así lo demuestran las observaciones para el caso de Chile aquí mostradas. La data sobre fragmentación étnica, por su parte, recoge la situación registrada del año 1990. No toma en cuenta los movimientos migratorios ocurridos en los últimos 20 años. A pesar de todas estas limitaciones de la investigación,
considero que pone en la agenda una manera alternativa de enfocar la relación entre la economía y la política. La afirmación de la libertad económica en el tiempo estaría asociada a la existencia de un régimen político moderado. Tratando de explicar el porqué, diría que un régimen de este tipo establece incentivos semejantes a los que hay en una economía de mercado, es decir, aquellos que derivan al mismo tiempo de la propiedad y de la competencia. En un régimen no pluralista hay propiedad, pero no hay competencia respecto al gobierno. En un régimen multipartidista, por su parte hay competencia, pero no hay una continuidad en el mismo. En un régimen moderado, en cambio, hay competencia política, pero también hay un sentido de continuidad del proceso que hace que los gobernantes vean más allá de las siguientes elecciones. Al tiempo que muestra el vínculo entre la libertad económica y el tipo de régimen político, nuestra investigación subraya las diferencias entre la economía y la política. En el ámbito económico, la competencia y el libre acceso siempre son positivos, ya que en él se producen bienes. No obstante, en el ámbito político, la competencia y el libre acceso no siempre son igualmente positivos, ya que en dicho ámbito no necesariamente se producen bienes, como todos sabemos. Las democracias establecidas del mundo tienen los niveles de libertad económica y desarrollo económico más elevados. Sin embargo, como ha hecho notar Harold Dempsey, dichas democracias tienen un índice de concentración muy elevado a nivel de los asientos del Congreso. Con frecuencia, dice Dempsey, solo 1 o 2 partidos políticos tienen la mayoría de los puestos en los cuerpos legislativos. No puede aplicarse, por tanto, los mismos criterios para evaluar la competencia política y la competencia económica. Quienes extrapolan a la política la importancia de la apertura, la competencia y el pluralismo, como John Stuart Mill en el siglo XIX, confunden planos y terminan comprometiendo la libertad económica. Como ha subrayado la teoría de la elección pública, la política es el ámbito de la verticalidad, de la obligatoriedad y de la fuerza. En ese sentido, la política tiene inevitablemente un carácter demoníaco, en el que a lo más que puede aspirarse es alcanzar un orden o un equilibrio de fuerzas entre los participantes. Un régimen político moderado provee ese orden o equilibrio que favorecerá luego el surgimiento de la libertad económica. Nuestra investigación muestra que un régimen de este tipo no es lo único ni lo que más importa, pero muestra también que es algo que siempre importa. Muchas gracias.